Y listo, muchachos. Entonces, el tema del día de hoy es el de las clases de oraciones, ¿sí? Según la participación del sujeto. Bueno, no solo según la participación del sujeto, sino también la participación del predicado. Eh, entonces, hoy vamos a ver otras partes. En su libro, este tema se llama las oraciones pasivas, activas, simples y compuestas. Aquí en este libro, no sé por qué se llama así, pero es el mismo tema. ¿Listo, compañeros? Para que no se van a asustar. Y un profe, pero es que así es mi título, no se preocupen. En el de ustedes debe decir las oraciones activas, pasivas, simples y compuestas. Que efectivamente, muchachos, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, estas cuatro tipos de oraciones, ¿sí? Y después un temita complementario. Vamos entonces a empezar. Bueno, cuando hablamos de oraciones activas o pasivas, es según la participación del sujeto en la acción del verbo. ¿Cómo así, profe? Pues sí, muchachos, vean. El sujeto en la oración puede aparecer de dos formas. Puede aparecer como el sujeto activo, que es el que realiza la acción, ¿cierto? Como Carlos come pastel, ¿cierto? Ahí el sujeto realiza la acción, entonces activo. Eh, pero, digamos, por ejemplo, la acción pasiva sería como, eh, lo eligieron presidente por voto popular. ¿A quién lo eligieron? A esa persona. ¿Qué pasa con el sujeto? El sujeto es este que se volvió presidente, ¿sí o no? ¿Cómo lo eligieron? Lo eligieron a él, ¿cierto? Es decir, que la acción recae sobre él. Eso se llaman oraciones pasivas. Las activas es cuando la acción la realiza el sujeto y la acción pasiva es cuando la acción recae sobre el sujeto. Vamos a verlo un poquito entonces más claro. Vea. Oraciones activas. Son oraciones en las que el sujeto agente, ¿cierto?, realiza o experimenta la acción expresada por un verbo pleno. Es decir, lo que les acabo de decir, es una acción, ¿cierto? De las actividades es cuando el sujeto realiza la acción. Entonces, los vecinos, ¿quiénes son el sujeto? Pues los vecinos, ¿sí o no? Eligieron al nuevo presidente de la Junta de Acción Comunal. Aquí, ¿quiénes realizan la acción? Los vecinos, ¿cierto? Entonces, los sujetos son un sujeto activo. Esto es una oración activa. Por otro lado, la oración pasiva, ¿cierto? Bueno, es una oración en la que el sujeto, que se llama paciente, recibe la acción del verbo. ¿Listo? También puede llevar un complemento agente, ¿cierto? Pero entonces, activas, donde el sujeto realiza la acción. Pasivas, donde la acción es realizada por el sujeto. ¿Sí? Aquí podemos ver, ¿verdad? Bueno, el nuevo presidente de la Junta de Acción Comunal fue elegido por los vecinos. Aquí, ¿quién es el sujeto? Ya no son los vecinos, sino el nuevo presidente, ¿cierto? O el presidente de la Junta de Acción Comunal. ¿Por qué aquí es pasiva? Porque él es el que recibe la acción. Él no fue el que votó por él, sino la gente fue la que votó por él. Por eso es una acción pasiva. Otro ejemplo, miren. Eh, miren. A ver, activa. No sé. El león se comió a su presa. ¿Mm? En una oración pasiva sería, la presa fue devorada por el león. En una la acción, ¿cierto?, es realizada por el león y la otra la acción recae sobre el león, ¿cierto?, sobre el sujeto. Eso es lo que se llamaría oración pasiva y oración activa. ¿Estamos claros de oración pasiva y activa? Levanten el pulgar, el dedito hacia arriba, sí, sí, para verlos aquí en las camaritas. ¿Alguno tiene? Listo, muy bien los que entendieron. ¿Tienen pregunta alguno? ¿Alguno tiene pregunta? ¿No? Bueno, continuamos, compañeros. ¿Listo? Entonces, esto según el sujeto, la oración puede ser activa o pasiva. Ahora, dependiendo de su complejidad sintáctica, ¿cierto? Es decir, la complejidad de su estructura, la cantidad de oraciones que haya dentro de una misma oración, ¿cierto? La cantidad de palabras que hay, es decir, la complejidad sintáctica, se clasifican en dos formas: en oraciones simples o en oraciones compuestas. Estas son re fáciles también. Por un lado, las anteriores, ¿cierto?, eran activas y pasivas porque en una el sujeto realiza la acción y en otra el sujeto recibe la acción, ¿cierto? En las oraciones simples y compuestas es muy fácil. En las oraciones simples solo hay un predicado y en las oraciones compuestas hay más de un predicado, es decir, dos o más predicados. Esa es la diferencia. Vamos a ver. Oraciones simples, ¿verdad? Son oraciones que contienen una sola forma verbal de manera personal, es decir, un solo verbo. Por lo tanto, tienen un único predicado. Vean aquí el ejemplo. ¿Verdad? Mario hizo una propuesta innovadora. ¿Cuál es el predicado? Hizo una propuesta innovadora. Información que necesitamos. Obligatoria, ¿sí o no? Esto sería una oración simple. No necesitamos más. Esa es la información. Por otro lado, la oración compuesta es la que tiene
dos o más verbos o formas verbales, es decir, que requiere de dos o más predicados. Vean la diferencia. La oración simple, ¿cierto? Vea, dice, Mario hizo una propuesta innovadora. ¿Por qué? Porque solo hay un verbo. Pero acá hay una oración compuesta. Miren. Mario hizo una propuesta innovadora y su equipo la desarrolló. Aquí hay dos predicados y dos núcleos del predicado. Entonces, Mario es el sujeto, ¿sí o no? Hizo una propuesta innovadora es el primer predicado. Cuyo núcleo es hizo, porque es el verbo hacer, ¿cierto? Y el otro predicado sería y su equipo la desarrolló. Equipo la desarrolló. Este es otro predicado. ¿Cuál es el verbo? Desarrolló. ¿Cierto? Entonces se dan cuenta, la oración compuesta es la que tiene más de un predicado. Y la oración simple es la que tiene un solo predicado. Esa es la gran diferencia entre las oraciones simples y compuestas. ¿Estamos bien, muchachos? ¿Entendimos? Manito arriba si es así. Para ver, manitos de arriba. Listo, muy bien. Esta era la primera parte de hoy. Muy fácil. Hacer oraciones activas o pasivas o hacer oraciones simples y compuestas es sencillo. Solo es tener claro el concepto. Vamos a repasar rápidamente. Activas y pasivas depende del sujeto. En unas el sujeto es el que hace la acción, en otras recibe la acción. Y en las oraciones simples y compuestas depende no del sujeto, sino del predicado. Las oraciones simples tienen un solo predicado y las compuestas tienen dos o más predicados. Quevedo, prenda la cámara. Jorge, prenda la cámara. Por favor. A cada rato tengo que estar diciéndoles, muchachos. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente tema. Este era el primer tema. Ahorita al final les digo cuáles son los apuntes y demás. Vamos con el siguiente tema, que también es igual de fácil a este de las oraciones. Y es el tema de la formación de palabras o qué mecanismos hay para formar palabras. ¿Listo? Este es el otro tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces, empezando en esto, muchachos, empezando por esto, tenemos que entender una cosa. Las palabras, ¿cierto? Ya no estamos hablando de oraciones, sino estamos hablando de palabras, ¿cierto? Las palabras como tal son una unidad lingüística independiente, ¿cierto? Cada palabra es una unidad lingüística, es decir, cada una tiene su esencia y su forma lingüística. Están formadas, ¿por qué? Por un sonido, ¿cierto? Como cuando yo digo mamá, y también un conjunto de sonidos asociados a su significado. En la escritura de las palabras siempre van separadas por un espacio en blanco. Vamos a ver entonces cómo son las palabras. Las palabras se pueden distinguir de dos tipos, si son variables o invariables. Bueno, este tema lo ven en la 121 de su libro, lo tienen. Entonces, las palabras pueden definirse como variables o invariables. ¿Cuáles son las variables? Las que pueden modificar su forma para expresar cambios de género, número, persona, tiempo, aspecto y modo, ¿cierto? Como cuando yo digo, no sé, la palabra deporte. Este es un sustantivo que se puede modificar, ¿cierto? Yo puedo decir el deporte, los deportes, es decir, puedo cambiarle número, persona, ¿cierto? Los adjetivos también, digamos, como merecida, merecido, merecidos, merecidas. Los pronombres, que también son palabras, pues también se les puede cambiar el género, el número, ¿cierto? Y varios otros tipos de palabras. Es decir, palabras a las cuales usted las puede volver masculinas, femeninas, plurales, singulares, perdón, primera, segunda, tercera, persona, presente, pasado y futuro. Como todas las desinencias, a esas palabras que puedan ser modificadas como los verbos se les llaman palabras variables. Y las palabras invariables son las que tienen forma fija, que es decir, que son invariables, que no se pueden mover, no se pueden cambiar. Como algunos adverbios, como los adverbios de modo. Los adverbios de modo, la mayoría son los que terminan en mente, ¿cierto? Finalmente, inicialmente, consecuentemente, felizmente. Estas palabras son invariables, perdón. No se pueden cambiar de género, no se pueden cambiar de número. Las preposiciones, que también son palabras, tampoco se pueden cambiar, como por, para, qué, ¿cierto? Las conjunciones como qué, ¿cierto? Cuándo, cómo. Las interjecciones tampoco se pueden cambiar, ¿listo? Eso es lo primero que tenemos que saber sobre las palabras. Las palabras variables se pueden modificar y las palabras perdón, invariable no pueden cambiarse. Ahora bien, llegando acá nos preguntaríamos entonces cómo se constituye una palabra, cómo la palabra se estructura, de dónde viene, cuál es su origen. Pues para determinar todo este tipo de cosas, cuáles son las familias léxicas o las familias de una palabra, hay que encontrar tres partes que tienen las palabras. Todas las palabras tienen tres partes. Primero que todo, la raíz o léxico, ¿cierto? La raíz
eh, la raíz es como el núcleo de la palabra, ¿cierto? Por otro lado está el morfema flexivo, ¿cierto? Que es uno que se le añade a la raíz, ya los vamos a ver ahorita uno por uno, y el morfema derivativo. Entonces vamos a ver, vean, entonces, los morfemas son unidades lingüísticas más pequeñas que tienen significado. Entonces, la palabra, ¿cierto? La palabra se puede dividir en unidades más pequeñas que se llaman morfemas. ¿Listo? Morfemas. ¿Qué es un morfema? Una unidad de letras, ¿cierto? Como decir acá, vea, estos pedazos, unidades de letras que tienen un significado, ¿cierto? Y a partir de estos morfemas es que se forman las palabras. Entonces existen tres tipos de morfemas que crean una palabra. El primer morfema, morfema léxico o raíz, ¿cierto? Es el que carga el núcleo de la palabra. ¿Mm? La que tiene el significado fundamental. ¿Mm? Pasa con todas las palabras. Entonces, digamos, por ejemplo, la palabra solar. ¿Cuál es la raíz? Sol. En los verbos, ¿cuáles son las raíces de los verbos? La parte que no tiene el infinitivo. Entonces, si es comer, pues sin el er, solo com. Si es nadar, sin el ar, solo nat, ¿cierto? Si es reír, sin el infinitivo sería re, ¿cierto? Entonces, esas son las raíces. Esas son las raíces de las palabras, ¿cierto? O morfemas léxicos. A partir de ellas se crean las palabras. Luego aparece un segundo morfema que se llama el morfema flexivo. El morfema flexivo es una letra, ¿cierto?, que se le añade a la raíz. Una letrica que se le añade a la raíz. Y esta letra nos informa, ¿qué nos informa? El género, es decir, que el morfema flexivo nos dice si es masculino o femenino. Nos dice si es singular o plural. Nos dice si es primera, segunda o tercera persona. Nos dice si es presente, pasado o futuro. Nos dice si es completo o incompleto. Nos dice, bueno, nos puede decir toda la información. El morfema flexivo es el que da ejemplo. Entonces, vean, por ejemplo, acá con la palabra niñez, ¿cierto? La raíz es ni. Y de aquí yo puedo crear la palabra niños, ¿cierto? La palabra es niñez, la raíz es nin, nich. El primer morfema flexivo es una O, que nos indica que es masculino, ¿cierto? Y el segundo morfema, que es una S, nos explica que es plural, ¿cierto? Acá en otro ejemplo con un verbo, la raíz de amar es am, ¿sí o no? Porque ya les habíamos dicho que le quitábamos el infinitivo. En esta conjugación, amé, este morfema flexivo nos está diciendo que es primera persona, ¿cierto? Porque es amé del yo, ¿cierto? Nos está diciendo que es pasado, porque es una acción que ya se hizo, y nos está diciendo que es un verbo perfecto, porque está completada la acción, ¿cierto? Entonces vea que el morfema flexivo, los morfemas flexivos son los que se encargan de decirme cuál es el género, el número, la persona, el tiempo, el aspecto. ¿Listo? Entonces raíz o morfema léxico es el que tiene el núcleo de la palabra. El morfema flexivo es el que me dice, el que me cambia si es masculino, femenino, plural, singular, ¿sí o no? Y por último, los morfemas derivativos, chicos, ¿cierto? Son unos que se unen a la raíz, ¿cierto? Y modifican el significado de la palabra para formar nuevas palabras, ¿cierto? ¿Cuáles son los morfemas derivativos? Ustedes los conocen como prefijos y como sufijos, que recuerden que el prefijo es el que está antes de y el sufijo es el que está después de. Entonces, por ejemplo, miren, la palabra feliz, cuya raíz es fel, ¿cierto? Y son morfemas flexivos. Y este prefijo que se le pone aquí, que es in, que significa lo contrario, ¿cierto? Es un morfema derivativo, porque me cambia la palabra y me crea una nueva palabra, ¿cierto? Entonces de feliz pasamos a infeliz, que es no sentirse feliz, sentirse triste, ¿cierto? Miren esto, del verbo temer. Entonces, como el verbo temer, le quitamos la raíz, ¿cierto? Cham, y le ponemos un morfema derivativo como ible, que sería un sufijo, ¿cierto? Y cambiaría la palabra de temer a temible. Entonces, eso es lo que hace el morfema derivativo. Entonces, repito, morfema léxico o raíz, ¿cierto? Es donde encontramos el núcleo de la palabra. Morfema flexivo son las letras que se le añaden después a la raíz para darle número, persona, tiempo, aspecto y modo. Y el morfema derivativo es el que ponen palabras o letras nuevas antes o después de la palabra para crear nuevas palabras. Es decir, pone prefijos y sufijos para crear nuevas palabras. Hasta ahí estamos claros, muchachitos. Por favor, manito arriba, si sí, para poder verlos. Muy bien, muy bien. Ya veo varios aquí con sus manitos arriba. Excelente, mis chicos. Muy bien. Entonces, eso sería todo por los temas del día de hoy, los dos temitas. Entonces, vamos a tomar apuntes.
¿Listo? Entonces, de la página 120, muchachos, ustedes van a escribir como título las oraciones, nada más, ¿listo? Solo van a escribir las oraciones de título, ¿listo? Después del título, muchachitos, después del título, van a poner el primer subtítulo. El primer subtítulo dice, según la participación del sujeto en la acción del verbo. 2 puntos. ¿Listo? O sea, título, la oración. Después escriben según la participación del sujeto en la acción del verbo. 2 puntos. Y ahí viene, primer subtítulo. Activas, su definición y el ejemplo. ¿Listo? Activas. Entonces, activas, definición y ejemplo. Después, pasivas, definición hasta donde dice voz pasiva. ¿Listo? Hasta el tercer renglón. Ahí para que vayan señalando una vez en su libro. Y el ejemplo. Luego, escriben como subtítulo clases de oraciones según la complejidad sintáctica. ¿Listo? Escriben como subtítulo simples la definición y el ejemplo. Escriben compuestas, la definición y el ejemplo. ¿Listo? Esperen que me están escribiendo por aquí por el chat. Ahí al inicio, después de 4.1, Paula Quintero. Listo, Gabriela, vaya, tranquila, no hay problema. Listo, entonces van a copiar el título, las oraciones y los 4 subtítulos principales, activas, pasivas, simples y compuestas, pero tienen que demostrar que una es según la acción del sujeto o la participación del sujeto y la otra es según la complejidad sintáctica. Esos son los apuntes de la página 120. Nos vamos a la 121, muchachos. 121, entonces el título va a ser la formación de palabras. ¿Listo? Formación de palabras, nada más. De título. Formación de palabras. Por favor, copiamos este primer párrafito. Este primero que dice la palabra es una unidad lingüística, cha, cha, cha. Ese párrafo lo copiamos. Después de eso, nos vamos a copiar estos 3 subtítulos. Entonces, léxico o raíz, 2 puntos, la definición y el ejemplo. Flexivo, como subtítulo, la definición y los ejemplos. Y derivativo, la definición y los ejemplos. ¿Listo? Entonces, de la 121 es título, el primer párrafo y los 3 últimos subtítulos que dicen léxico, raíz, flexivo y derivativo. Esos son los apuntes del día de hoy, mis compañeros. Por último, perdón, vamos entonces a solucionar los siguientes puntos de los tallercitos. Entonces, de la página 20, muchachos, vamos a realizar, a desarrollar el punto número 1 y el punto número 2 de la 120. ¿Listo? El punto número 1 nos dice, localiza el sujeto y el predicado de estas oraciones e indica si son activas o pasivas. Entonces, ustedes subrayan sujeto, subrayan predicado y me dicen si son activas o pasivas. Y en el segundo punto dice, completa en tus cuadernos las siguientes oraciones compuestas. Hay 2 oraciones, hay que completarlas. ¿Listo? Eso es de la 120. Y de la 121, muchachos, ¿sí? De la 121 van a ser solo el primer punto. ¿Qué dice? Bueno, copia estas palabras ahí en el libro. Señala con color rojo la raíz. Entonces van a subrayar la raíz de estas 4 palabras. ¿Listo? Eso es lo que ustedes van a hacer el día de hoy, chicos. Eso es todo. Entonces, por aquí un momentico voy a dejar.